Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de la mantis orquídea. La mantis orquídea, también llamada mantis orquídea malaya o mantis orquídea rosada, tiene de nombre científico Hymenopus coronatus. A este tipo de mantis se les ha asignado en la categoría de mantis flor, donde también podemos encontrar a mantis como la mantis flor de la India, la mantis flor del diablo o la mantis flor espinosa, por ejemplo. Con respecto a la mantis a la que nos referimos en este vídeo, las mantis orquídeas se encuentran normalmente en Malasia e Indonesia y suelen vivir en selvas y bosques húmedos y cálidos. Como podemos ver en el vídeo, este tipo de mantis es muy parecida, tanto físicamente como en el comportamiento, a las mantis religiosas comunes. Este tipo de insectos tienen dos tipos de patas. Las dos más cercanas a la boca son las que les dan el nombre de religiosas o rezadoras, ya que pueden dar la impresión de que van a ponerse en rezar en cualquier momento, y son las que les sirven para cazar y llevarse la comida a la boca. Y luego tiene las otras cuatro patas, que se les llama patas marchadoras. Son las que a lo largo de años de evolución se han ido modificando para parecerse a los pétalos de una orquídea, tanto en forma como en color. Las mantis orquídeas son animales solitarios, excepto en la época de reproducción. No son venenosos, y como curiosidad decir que es el único animal conocido que tiene un único oído localizado en el tórax. La verdad es que todas las larvas de las mantis orquídea son de colores negros y amarillos con zonas naranjas, y son los adultos los que con cada muda de piel van cambiando los colores cada vez más conseguidos, pareciéndose a la flor. Lo curioso es que el patrón de colores que adoptan poco a poco y a través de cada muda dependen de las flores en las que viven y no del sitio del que provienen. Este tipo de adaptación se conoce como cripsis y consiste en ir adoptando la apariencia del entorno para pasar desapercibidos y de esta manera evitar a los depredadores o engañar a las presas. En el caso de las mantis orquídea pueden cambiar su color entre el rosa y el marrón a medida que van mudando la piel, según el color del fondo. Este insecto se alimenta de moscas, mariposas y otros insectos voladores siempre que no sean venenosos, y cuando son adultos pueden llegar a comer pequeñas lagartijas. Para completar la dieta y conseguir vitaminas, en ocasiones comen frutos, como el plátano, el cual es su favorito, ya que además de vitaminas obtienen nutrientes como el potasio. Los machos son mucho más pequeños que las hembras, y ellos tienen una mancha color café en el dorso, mientras que ellas, esa mancha la tienen de color verde. Y aunque este canal no está realmente a favor de que tengas este tipo de animales como mascotas, ya que el mejor ambiente en el que pueden estar es en plena naturaleza, si ya has decidido tenerla o si ya tienes una, debes saber bien cómo cuidarlas. Para ello, tienes que conocer que aunque la temperatura del terrario donde estará puede variar entre los 25 y los 35 grados, su temperatura ideal son los 28 grados. La humedad que necesitan, como dijimos anteriormente, debe ser alta, aproximadamente del 60 o el 80%. Y es mejor mantener a las ninfas, las hembras, algo más secas que los machos, aunque una vez a la semana puedes rociarlas con agua y a medida que vayan creciendo ir aumentando la humedad del aire rociando más frecuentemente. Un terrario de buen tamaño sería de 30 centímetros de altura por 20 de ancho por 20 de largo, para que así haya lugar suficiente para muchas flores artificiales y mejorar su entorno para parecerse lo más posible a su hábitat natural. Las mantis normalmente mudarán la piel de 6 a 8 veces a lo largo de su vida. En base a esto, nombraremos a las mudas como L1, L2, L3 y así con cada muda nueva que haga. Dicho esto, no debes mantener mantis orquídeas juntas en un mismo terrario si son de una fase mayor a L3. O lo que es lo mismo, si ya va por su tercera muda, ya que el canibalismo entre este tipo de animales es muy común y cuanto más grandes, más posibilidades de que esto ocurra. Sobre todo si metes a hembras y machos en un mismo sitio. Y debido a la diferencia de tamaño entre ambos, ya podemos hacernos una idea de quién saldrá perdiendo. Como dieta para estar en cautividad, es mejor alimentarlas principalmente de insectos voladores, que es lo que comerían si no estuvieran cautivas. Moscas, mariposas, y también se les puede dar de comer grillos, pero es mejor no abusar de estos y que no sean su plato principal. Si lo que quieres es dedicarte, en parte, a la cría de mantis orquídea, lo primero que debes hacer es identificar los machos y las hembras, para que puedas ajustar su tiempo de desarrollo, ya que si las hembras macho y hembra han nacido más o menos al mismo tiempo, necesitas realizar
ralentizar el desarrollo de los machos, ya que si no haces esto, los machos habrán muerto de vejez de forma natural cuando las hembras ni siquiera han alcanzado la madurez. Cuando hayas identificado el sexo de las mantis, recuerda que las hembras tienen una mancha de color verde en el dorso y los machos más bien color marrón. Ellas deben crecer mucho más para alcanzar la talla adulta, así que deben comer todo lo que quieran cada día y la temperatura para ellas debería rondar los 35 grados. Para los machos, en cambio, tienes que lograr que su desarrollo sea más lento. Para ello tendrás que darles presas más pequeñas y muchas menos que a las hembras. Además, la temperatura para ellos debería rondar los 20 grados. Temperaturas más bajas causan problemas de salud, así que es mejor inhibir el crecimiento principalmente por comida, pero por supuesto no hagas pasar tampoco hambruna a los machos. Para ello lo mejor es que observes bien su complexión y estado físico. En cuanto empieces a notar que las hembras son casi adultas, ya puedes empezar a tratar a los machos de la misma manera que a ellas. Y dado que las hembras viven mucho más que los machos, no hay ningún problema en dejarlas madurar primero. Pero ¿cuándo sería el mejor momento para intentar que tus mantis se apareen? Bueno, pues a partir de 2 a 4 semanas después de la última muda es posible un primer intento. Pero eso sí, asegúrate de que la hembra haya comido muy bien antes de introducir al macho. No sería la primera vez que, dado que las hembras normalmente tienen mucha hambre, antes de intentar reproducirse directamente se comen al macho en un abrir y cerrar de ojos. Lo que se recomienda es que antes de introducir al macho, la hembra esté entretenida comiendo. Así el macho puede acercarse a ella relativamente seguro. Eso sí, no te asustes si ves que pasa el tiempo y el macho sigue estando encima de la hembra. El apareamiento puede durar desde unas horas hasta varios días. Puedes dejar al macho tranquilamente encima de la hembra sin problemas, sin olvidarte de seguir alimentando a la hembra. En cuanto el macho se baje, sepárale para evitar que la hembra se lo coma. Si en realidad no pretendes reproducir a tus mantis, todo esto te lo puedes ahorrar y puedes tratar a los machos y a las hembras de la misma manera, lo cual sería lo mejor para no llevar el ambiente de estos animales al límite de lo que son sus capacidades. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.